El sistema dentario humano se lo clasifica por sus distintas características, como ser los bifiodonto por el número de denticiones, que en este caso son dos, como aquí en la imagen podemos ver la dentición permanente, que consta de 32 dientes, y la dentición temporal, que solo se llega a formar por 20 dientes. Ahí en este caso es con la diferencia de que en la dentición temporal no se encuentran bien, ¿qué es esto? Los premolares. Directo ya son incisivos, centrales, laterales, caninos, y luego ya que serían los molares, primero y segundo molar. En cambio, en la dentición permanente ya es lo que aplica los incisivos centrales, laterales, caninos, primer premolar, segundo premolar y los tres molares que continúan. Perdón que te interrumpa un ratito, a ver, perdón que te interrumpa. ¿Cuál es el título de tu tema? No veo nomenclatura, ¿es el título? Sí, en ese me equivoqué, va a disculpar, doctor. ¿De qué estás hablando? De los grupos dentarios. Ya, pero eso parte de qué es el tema. De denticiones. Denticiones y grupos dentarios es el subtítulo, Sí, ¿no? sí. Así que estamos hablando de las... ¿Y qué son las denticiones? Son los dos tipos de denticiones, como ser de la dentición permanente y la dentición temporal que se presentan. Ya. Es importante aclarar siempre primero el título. El título pues es el que nos dice de qué se va a hablar en ese tema, ¿no? Así que siempre aclaren primero el título de lo que están hablando. Así vamos a entender mejor. Ya, así que, a ver, continuamos. ¿Qué más sobre las denticiones? Ya. Continuando, también se pueden llegar a encontrar denticiones pterodontos, de acuerdo con la forma de sus dientes, que son del tipo apiodonto en la porción anterior y lofodonto en la posterior. Luego de los anisonato, también por la diferencia de forma que existe entre los dientes homólogos de los arcos opuestos, ya sea superior e inferior. ¿Ejemplos no tienes? No creo que no. No, doctor. Continuando, los pleurodonto, porque los dientes se implantan en los maxilares mediante la interposición de un tejido blando, que sería el periodonto. Luego los salidodontos, de acuerdo con su estado de oclusión central, exhibiendo un doble desbordamiento en los sentidos vertical y horizontal de los dientes superiores. ¿Qué se llama eso? Yo debo saber. Salidodonto. No, o sea, más en oclusión, ¿qué se llama a esa sobresalencia vertical y horizontal? Creo que ya sería una maloclusión, doctor. No, eso viene a ser el overbay, el overjet. Sí, es. De eso vamos a hablar en un último tema. Pero antes, pues, una aclaración importante. Nos estás hablando de las denticiones, pero directamente como si fueran características, ¿no? Pero sí, recuerden, estamos en el tema de nomenclatura. Y hemos dicho que nomenclatura es conocer la terminología. Y justamente eso es lo que estamos viendo en este tema, pero la terminología que se usa en las denticiones. Ya que nos ha hablado de los bifiodontos, del anisognato, de lo que es la salidodoncia. Así que estos términos que hoy en día ya no se utilizan mucho, pero que sí están en la historia odontológica, se utilizaba pues para las denticiones, ¿no? Temporal y permanente. Y a ver, ¿qué más tenemos? Ya. Continuando, regresando a esta imagen, ambas denticiones presentan tres grupos de dientes que les son comunes, ya sean los incisivos, los caninos y los molares, como ya les estaba explicando anteriormente. ¿Las 6 sería, doctor? A ver, no ha quedado muy claro que digamos. Les decía que el tema es nomenclatura dentaria, ¿no? El tema general. Pero dentro de esta nomenclatura dentaria, dentro de las
perdón, dentro de los términos que estamos conociendo, tenemos términos para las, en este caso, para las denticiones. Y las denticiones pues tienen ciertas características un tanto diferentes entre permanentes y temporarios. De ahí que pues tenemos términos que caracterizan a esta dentición, ¿no? De ahí que estaba el término bifiodonto, que significa dos denticiones, ¿no? La temporaria y la permanente. La especie humana somos bifiodontos, usaban ese término para indicar que tenemos dos denticiones, ¿no? Así que a eso se refiere. Luego el término heterodonto. Heterodonto es diferencia entre todos los dientes, pero sobre todo entre dientes anteriores y posteriores, entre aplodontos y lofodontos. Aplodonto, se usaba este término de aplodonto para los dientes anteriores, que son pues simples en cuanto a su anatomía, ¿no? Sabemos que los incisivos y caninos solo tienen una raíz y que tienen la corona de una forma de una cuña, ¿no? Como si fuera un triángulo. Entonces son dientes simples y eso se llamaba aplodonto, ¿no? A los dientes anteriores. Y a los posteriores, que son dientes más complejos, que tienen cara oclusal compleja, raíces en mayor número, a estos se los llama lofodontos, se los llamaba, ¿no? Antiguamente, ¿no? Recuerden, estamos en el tema de nomenclatura. Entonces, aplodontos para anteriores, lofodonto para posteriores. Y heterodonto, que significa, pues, diferencia entre todos los dientes, ¿no? Todos los dientes, pues, no son iguales. Comparten ciertas características entre izquierdos y derechos, pero la posición de la pieza pues ya hace que varíe, ¿no? Así que por eso hablamos de heterodontismo, pero más esa diferencia entre el sector anterior y el sector posterior, o sea, entre aplodontos y lofodontos. Luego estaba el término de anisognato. Anisognato es el término que caracterizaba la diferencia entre dientes homólogos de arcos opuestos. ¿Qué significa esto? Que entre dientes que llevan el mismo nombre y están a la misma altura, pero que uno es superior y uno es inferior, no hay igualdad. Por eso hablamos de diferencia entre dientes homólogos de arcos opuestos. Por ejemplo, entre el incisivo central superior y el incisivo central inferior no son iguales en cuanto a su forma. Entonces, a esa diferencia se llamaba anisognato o anisognatismo también se llama, ¿no? Entonces no son iguales, hay diferencia entre un primer premolar superior y un primer premolar inferior. Lo mismo entre un primer molar superior y un primer molar inferior, no son iguales. Entonces a esa diferencia entre superior e inferior se llama anisognato o anisognatismo. Luego estaba el término pleurodonto. Pleurodonto se llama a los dientes por su forma de inserción, tanto permanentes como temporarios, se sujetan en los maxilares gracias a la intervención del ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal es el que amarra, hemos dicho ayer en la clase, amarra al diente con el hueso alveolar. Entonces, tanto superior como inferior, tanto a permanente como temporario, tienen ligamento periodontal para sujetarse. De ahí viene el término de pleurodonto. Pleuro significa, bueno, pleuro viene de pleura y pleura significa membrana. Y la membrana pues representa al ligamento periodontal que los rodea en la parte radicular. Por eso se llama pleurodonto a las dos denticiones. Y el último término es el término de salidodonto y se refiere en las denticiones al modo de oclusión, ¿no? Donde el superior va por delante del inferior. Eso pues nos dice que en una oclusión normal el superior debe estar por delante del inferior. Si esto está alterado, si tenemos una oclusión vis a vis o lo que es peor, un inferior por delante del superior, eso ya corresponde a maloclusiones, ¿no? O sea, ya no es normal. Lo normal es que el superior vaya por delante y el inferior por detrás. Y esa característica que observamos entre superior e inferior llamamos salidodoncia o salidodonto, ¿no? Esa terminología es utilizada. Hasta hoy en día pues, se sigue utilizando en algunos casos. Vamos a hablar sobre eso también cuando hablemos de oclusión. No es ahí donde se ve el overbay y el overjet, que vamos a ver más adelante.
Bien, eso en cuanto a los términos que caracterizan a las denticiones. Son 5 esos términos que caracterizan a la dentición tanto permanente como temporaria. Comparten esas denticiones o esas características, no ambas denticiones, a eso se refiere. Ya, continuamos. Ahora sí entramos a registros dentales. A ver quién nos va a hablar de registros, el último que queda.